Hola, mi nombre es Frecia Ramírez, periodista de tomaterrojo.cl y parte de la red de medios Solo el Pueblo informa al pueblo. Le damos la bienvenida a quienes se conectan a través de redes sociales, de los diales en FM y el formato podcast. Gracias por escoger información independiente, comunitaria y desde el pueblo. Comenzamos. Hoy hablaremos sobre la movilización a favor de los presos y presas de la revuelta. También sobre el avance de la constituyente, donde te comentaremos cuáles fueron las comisiones que se conformaron y cómo distintos convencionales se mostraron en contra del TPP-11. También analizaremos el Código de Aguas y responderemos a la pregunta ¿reformar o derogar? Y sobre el cambio de mando en el Perú conversaremos con el doctor Elan Vera. Quédate para informarte de estos y más temas. Partamos escuchando a Jaime Fuentes, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta. Porque no queremos más injusticia, porque no queremos que el Chile democrático siga existiendo presos y presas políticas de la revuelta. Con las familias vamos a terminar nuestro punto acá para poder retirarlos, porque tenemos que cuidar a las mamás que tienen que ir todos los fines de semana a dejar la encomienda a la cárcel con sus familiares. Por eso vamos a dar por culminado el punto, le agradecemos la asistencia y volvemos a insistir que la movilización no se baja. Tenemos que copar las calles hasta que el último y la última presa política de la revuelta vuelva a su casa, donde pertenece y de donde nunca tuvieron que haber salido. Estamos fuertes en Chile. Dile, diable mío, que se están camuflando los civiles. Esas fueron las palabras de Jaime Fuentes al final de la marcha convocada en la región metropolitana en Camin con la Alameda. Libertad a los presos y presas de la revuelta fue la consigna que este 29 llevó a las calles a distintas ciudades del país, como lo fueron Arica, Antofagasta, La Serena, La Calera, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Punta Arenas. Para profundizar al respecto y de cuáles son las exigencias de las familias y amigos de presos de la revuelta, el equipo de Tomate Rojo conversó con Erika Riquelme, madre de Francisco Hernández, el primer condenado de la revuelta. Hola, buenas tardes. Aquí apoyando a mis compañeros. Feliz que todos nos estén ayudando a que nuestros hijos salgan de allí donde los tiene este estado maldito. ¿Qué más puedo decirle? Que estoy muy contenta y que lo único que nosotros estamos pidiendo es la ley de indulto, porque es lo único que puede dejar a nuestros hijos afuera. Y ojalá Dios quiera que salgan. Agua servida que fluye al interior y exterior de las casas, cámaras rebalsadas y olor a excremento. Esto es lo que viven a diario y por más de 25 años vecinos y vecinas de Villa Alemana, en la región de Valparaíso. El equipo de Gaceta Ambiental habló con habitantes del condominio Brisas del Valle, las poblaciones Casas del Parque y González Pacheco, quienes denuncian que la empresa sanitaria ESVAL no resuelve el problema de manera definitiva. Este problema no es solamente de hace 1 o 2 años. Nos vemos afectados y más ahora en pandemia. Es insoportable aquí, es que esté todos los días. Que nos afecta mucho, digamos, esta situación. Estamos aquí en la población Las Casas del Parque, lindante al estero de Quilpué, y acá una vecina, Mariela, nos va a contar su testimonio de lo que está pasando. Hola, bueno, yo soy Mariela, soy vecina aquí de la población Casas del Parque y bueno, estamos frente al estero y en este último tiempo nos hemos visto súper afectados por los malos olores que hay, que viene de aguas en mal estado. Y esto nos ha llevado a mantener las ventanas cerradas, a tener que estar siempre dentro de casa, que cuando salimos nos afecta el mal olor y en muchas ocasiones, sobre todo en verano, el colgar la ropa afuera entra con un olor desagradable. Así que nos vemos afectados y más ahora en pandemia, en que
no podemos ir a otros lugares, el no poder estar afuera en el patio de nuestras casas nos afecta a nosotros y a nuestros hijos también. Bueno, como comunidad hemos estado denunciando este hecho, nos hemos acercado, por ejemplo, a hablar con la gente de SVAL, con la gente de la municipalidad, pero siempre tenemos como soluciones parche o soluciones que duran un poco tiempo. Donde desagua las aguas servidas de las acacias, es en Ventana Leito. Y ha mantenido el mismo colector, aparentemente SVAL, en ese sector. E incluso hizo un bypass a través de una parcela hacia la calle Rasuri ¿cómo se llama? Del colector de las acacias. Y eso produce que en el sector de Errázuriz se llenen las cámaras de haces y agua servida y desagüen en el estero. Por lo tanto, se le pidió a SVAL en reiteradas ocasiones que hicieran arreglos, que vieran el problema. Y dijeron que había un proyecto de ingeniería, pero que estaba guardado, que no habían hecho. Y que ellos iban a hacer un trabajo para aliviar el problema. Se hizo un trabajo en la calle Colón con Victoria y Policán, que se suponía que iba a aliviar esto el año pasado, pero en absoluto ha logrado mitigar el problema que está ahí acá. Este problema no es solamente de hace 1 o 2 años. Yo recibí la Junta de Vecinos hace 3 años con el problema ya denunciado por las anteriores Juntas de Vecinos. Ahí va al Servicio de Salud y a la Gobernación. Y nuestros reclamos están descansando. Esta semana se cumple ya 1 mes desde el inicio de la Convención Constitucional. Y la semana que pasó se concretó la creación de 8 comisiones que te comentaremos a continuación. De la Comisión de Reglamento, de Presupuesto y de Gobierno Interior, de Ética, de Participación Popular y Equidad Territorial, Comunicaciones, Información y Transparencia, de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. También la de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial y por último, la de Reparación y Consulta Indígena. Todas ellas mantienen abierto un proceso de inscripción a audiencias. Continuando con las informaciones sobre la convención, el martes 27 de julio organizaciones se manifestaron contra el TPP-11 frente al Excongreso. La ocasión motivó a constituyentes a mostrarse en oposición a este tratado que además mantiene presiones empresariales de organismos como el Servicio Nacional de Agricultura. A continuación escuchamos a Elsa Labraña del Distrito 17 y de los Movimientos Sociales y a Rodrigo Rojas Báez del Distrito 13 y de la Lista del Pueblo. En la hora de urgencia e incidentes se puso la temática, fuimos por lo menos alrededor de unos 6 convencionales quienes tocamos el tema de que se tiene que pronunciar la convención respecto a los tratados de libre comercio, en específico el tema del TPP-11 que tiene en este momento suma urgencia y que corremos el grave riesgo de que en la Cámara del Senado sea puesto como presidente Pizarro, quien es un asiduo y fervoroso apoyador del Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que queremos hacer es generar la alerta, generar la urgencia de que esto tiene que ser ya tratado en la convención y que esta convención tiene que tener una postura respecto al tratado del TPP, no solo el TPP, sino que todos los tratados de libre comercio que en este momento se están negociando. Con un tema específico en el Tratado de Libre Comercio de la modernización con la Unión Europea, que en este momento está siendo negociado de espalda a la ciudadanía y que también está avanzando rápidamente. Ese tratado nos deja amarrado por 20 años para que la Unión Europea con sus empresas sigan haciendo de nuestro país su riqueza. Lo que queremos en este momento, para poder proteger el medio ambiente, para poder proteger a las personas, para poder lograr financiamiento para todo
todos los derechos sociales que queremos incorporar en la futura Constitución, es recuperar nuestros bienes comunes, nosotros como sociedad, como pueblo, hacernos cargo de ellos y sacar a la empresa extranjera de nuestro país. Hoy en día estamos en contra del TPP-11 y en contra de cualquier acuerdo comercial a futuro que afecte y atente contra nuestra soberanía y nuestro medio ambiente, nuestros bienes naturales y nuestra madre tierra, que es lo que venimos a defender en esta Constitución. Así que súmense. Luego de impugnaciones, marchas y acampes de sus seguidores, Pedro Castillo Terrones asumió como presidente del Perú. Radio AINI conversó sobre la situación política del país hermano con Elan Vera, periodista, doctor en sociología y académico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Castillo es un profesor de primaria de 51 años que ha propuesto una nueva constitución y que quiere fortalecer el rol del Estado en la economía, entre otros aspectos. Para conocer la situación política en el Perú, conversamos con Elan Vera, periodista y doctor en sociología y además académico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en Perú. Escuchemos la conversación con Elan. Digamos, el contexto general es de que el Perú tiene un sistema de partidos bastante frágil, bastante debilitado. No tenemos partidos políticos debidamente consolidados. Todo ello como producto de luego de la reforma neoliberal de la década de 90, que impactó también en lo político, en la crisis de partidos. Entonces, los partidos políticos básicamente son partidos personalistas, ¿no? Excesivamente personalistas, muy caudillescos, e inclusive los emblemas de los partidos son alusiones directas al nombre, al apellido, o a las siglas de los políticos. Entonces, ese digamos es el contexto general de digamos en términos de políticos, ¿no? Y en términos socioeconómicos, el Perú vive, digamos, toda una etapa a partir de la Constitución de 1993 de un estado empresarial, un estado neoliberal, que lo que busca es convertir diríamos la inversión transnacional en la palanca del desarrollo, ¿no? Y eso digamos es el signo de la época actual. En ese contexto siempre ha habido una digamos desde el gobierno de Ollanta Humala una tendencia fuerte a cuestionar ese modelo, ¿no? Inicialmente fue con Humala hace 10 años y desgraciadamente Humala firmó lo que él llamó la hoja de ruta, ¿no? Por la cual él abandonaba sus principios progresistas de izquierda y se adecuaba, se acomodaba a las disposiciones, digamos, de los grandes poderes fácticos del país, ¿no? Entonces, luego de esa frustración ya viene, digamos, lo actual, ¿no? Que es nuevamente la gran fragmentación política en una gran cantidad de partidos políticos, 20 partidos políticos en competencia, y eso ocasionó, digamos, que haya, como producto de la fragmentación, por ejemplo, en el caso del partido del profesor Pedro Castillo, que ganó la primera vuelta, pero con 19% del electorado, ¿no? Entonces, pero claro, era una opción nueva, completamente nueva. Los medios de comunicación de la capital, de Lima, no escanearon, sus radares no lograron encontrar, digamos, el aparecer de cómo surgía este fenómeno, ¿no? Entonces fue un fenómeno que surgió súbitamente, pero en algunas regiones del Perú, especialmente en las regiones de la Sierra y la Sierra Sur, no fue tan fenómeno, porque ya se hablaba del profesor Pedro Castillo como una opción de izquierda que podía, digamos, tener un gran respaldo, ¿no? Entonces, para el Perú oficial, para el Perú capitalino, limeño, sí fue una sorpresa, pero para el Perú provinciano, para el Perú, especialmente de la zona sur del Perú, era una opción. Se estaba constituyendo de una opción, lo que al final se concretizó, ¿no? Eso en la primera vuelta, ¿no? ¿Se podría decir que se inicia una nueva época
Bueno, sí, efectivamente, es la, digamos, en lo que va, digamos, de lo que vendría a ser la República Neoliberal, es la segunda vez en la cual hay una opción nacionalista de izquierda a favor de los pueblos del interior del país, los pueblos originarios, que digamos se levanta como propuesta, ¿no? La experiencia de Humala fue frustrante. Bueno, yo diría que la de Humala fue frustrante en parte, ¿no? Porque también él hizo todo lo posible por no alejarse de algunos principios, ¿no? Pero lo que siempre más dolió fue que en el terreno económico, en el terreno de la, digamos, de la favorecer a la actividad extractiva, sí se dio bastante, ¿no? Ahora, en el caso del profesor Castillo, ahora, lógico, nuevamente hay la esperanza, pero a diferencia de Humala, yo pienso que Humala tenía más condiciones políticas, digamos, de entorno político más favorables que el profesor Pedro Castillo, porque el profesor Pedro Castillo tiene un Congreso adverso, ¿no? A diferencia de Humala, que tenía un Congreso a favor. Practicó algunas alianzas que le favorecieron a Humala. En cambio, en el caso del profesor Castillo, no es así, tiene un Congreso adverso. Y más bien, si lograría, digamos, un Congreso favorable, el profesor Castillo tendría que hacer alianza con algunos partidos, inclusive de centro derecha, ¿no? Lo que influiría en la gestión y el tono del gobierno. Tras 10 años de discusión, este 27 de julio se aprobó la reforma al Código de Aguas. Gaceta Ambiental profundizó en entrevista con Lucio Cuenca y respondió la pregunta: ¿se debe reformar o derogar el Código de Aguas? ¿Reformar o derogar el Código de Aguas? Bienvenidas y bienvenidos, soy Javier Carmi, periodista de la plataforma comunicacional Gaceta Ambiental. Hoy día hablaremos del debate que se dio en torno a la aprobación de la reforma al Código de Aguas en el Senado. Esto ocurrió tras 10 años. Pasó primero por la Cámara Baja, luego por el Senado, y este martes 27 de julio finalmente se aprobó esta reforma al Código de Aguas, lo que fue celebrado por quienes lo aprobaron. Pero quizás lo único que se pudiera mencionar como medianamente relevante sea que las nuevas concesiones de derechos de agua que se pudieran entregar serían temporales con causales de caducidad y extinción. Sin embargo, esto no cambia el régimen de privatización que ha llevado a que gran parte del país esté en escasez hídrica o con sequía. Y claro, es evidente que esto no es solo el cambio climático, sino de la sobreexplotación de un bien esencial para la vida como es el agua. Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, y quien se ha destacado por su activismo en defensa de los derechos ambientales y el acompañamiento a las organizaciones y comunidades afectadas por proyectos extractivistas, explica por qué el agua se puede transar en el mercado como un bien inmueble, puede ser arrendado, heredado e incluso incorporado en los activos de las empresas. En medio de la reforma al Código de Aguas, hubo diversas opiniones entre si era mejor derogar o reformar el Código de Aguas. Lucio, ¿cuál es su opinión? Se debe derogar y generar una nueva institucionalidad de agua, porque el código de aguas actual es una norma de calidad orgánica constitucional. Es la segunda ley que viene inmediatamente después de la Constitución. Por lo tanto, tiene en su ADN la lógica de la privatización y de la mercantilización. No es suficiente, o siempre va a ser insuficiente, una reforma al Código de Aguas, porque está concebido como un instrumento de gestión privada del agua en nuestro país, y por lo tanto las prioridades que establece tienen que ver con el respeto a la propiedad privada, entregar la gestión del agua al mercado y no garantizar el derecho humano al agua, ni tampoco garantizar el agua para el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, la derogación del Código de Aguas tiene ese fin, de hacerse cargo de la desprivatización y de la desmercantilización, y por lo tanto generar una nueva institucionalidad que sea coherente con el mandato de la nueva Constitución, porque tampoco podríamos derogar y generar una nueva legislación de aguas
a partir de la misma conceptualización que tiene hoy día la Constitución. Obviamente son temas que están relacionados, pero que en el caso del Código de Aguas debe ser derogado porque en el ADN tiene esta concepción neoliberal de privatización y mercantilización. El Movimiento por el Agua y los Territorios emitió un comunicado al finalizar su 9º encuentro plurinacional. En este se destaca la discusión en torno a cómo enfrentar los desafíos derivados del actual proceso de redacción de una nueva constitución que recoja las demandas de poner fin al extractivismo, agua para los pueblos y el abandono del modelo neoliberal. En este sentido le consultamos a Lucio Cuenca, ¿cuáles son las perspectivas y el compromiso que debieran tomar los convencionales en la redacción de la nueva Carta Magna en el marco de los bienes naturales y específicamente el agua? Bueno, a mí me parece que el MAT, como un movimiento socioambiental que tiene base de territorios en distintos lugares del país, también representa la diversidad que somos y que nos constituye. El último encuentro me parece que se hace cargo de eso poniendo distintos énfasis, ¿no? Por un lado, reconociendo la importancia del proceso constitucional abierto, tanto en sus ejes institucionales, pero también en sus ejes que tienen que ver con la participación popular, la participación de los procesos de los territorios, ver cómo estos procesos se hacen vinculantes en el proceso institucional y buscar las formas de cómo día a día vamos transformando la convención en los hechos en una asamblea constituyente, ¿no? Me parece que tenemos también una responsabilidad con los compañeros y compañeras que han sido electos como parte del movimiento socioambiental, pero específicamente como también convencionales de organizaciones que son parte del MAT. Me parece que eso también es una decisión relevante. Y también creo que el MAT quizás es la única articulación del país que sigue dando cuenta y visibilizando cómo el neoliberalismo extractivista se sigue intentando expandir en los territorios, tratando de imponer tanto normativas como desarrollo de proyectos en los territorios antes de que se produzca el cambio constitucional. La alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, paralizó 6 obras que intervenían la selva valdiviana. Además, instó a los municipios del país a seguir esta senda y entregó un duro mensaje a los privados. Loteo Los Canelales del sector Los Pellines. Proyecto Cutipay 1 del sector Cutipay. Proyecto Cutipay 2 del sector Cutipay. Proyecto Loteo Pilolcura del sector de Pilolcura. Proyecto Parque Las Ballenas del sector Loncoyen Alto y Proyecto Cumbres Valdivianas del sector 3 Pinos y Pino Huacho. Queremos con esto además porque estamos convencidos que este no es solamente un hito relevante gracias a ustedes, esa es la verdad, pues gracias a ustedes y es un triunfo de ustedes y de las comunidades de la costa y las comunidades también mapuches de nuestro territorio, pero quiero decirles que estamos convencidos que este es un hito relevante no solamente para la comuna de Valdivia, sino que para todo el país. Estamos siendo acechados por proyectos inmobiliarios que no están respetando las condiciones ambientales y culturales de nuestro territorio y queremos también con esto decirle a los municipios que si se disponen a trabajar en colaboración además con servicios que a nosotros sin duda que nos colaboraron muchísimo para llegar a este documento y a este decreto, se puede. Se puede trabajar en función de la gente, se puede poner la vocación de los territorios en el centro de cualquier gestión y planificación territorial. Por eso también les queremos dar un mensaje a los privados. Nosotros queremos que llegue inversión privada, queremos que haya desarrollo en nuestro territorio, pero siempre y cuando las empresas cumplan con la legislación vigente y con la vocación de nuestro territorio. El 30 de julio, el cortometraje Bestia ganó la competencia latinoamericana de cortometrajes animados en el Festival Internacional Chile Monos 2021.
Este es el tercer cortometraje dirigido por Hugo Covarrubias y está inspirado en la vida de Ingrid Olderock, mayor de carabineros y ex agente de la DINA en la década de los 70. Continuando con la cultura en el noticiero de El Pueblo informa al pueblo, este 25 de julio se estrenó el primer montaje de Cimarronas, Resistencias Negras en Arica, proyecto audiovisual que surge desde la conversación intergeneracional de dos mujeres afrodescendientes, Janina Ríos Quinteros y Asenet Báez Ríos, quienes van dando forma a esta iniciativa que cuenta con el aporte de la destacada directora de cine Camila José Donoso. Adelantaremos a quien vamos a entrevistar la siguiente semana en nuestro bloque cultural. Hablamos de Marisole Valenzuela, cantautora de la región del Ñuble, que hoy nos trae un tema nuevamente contingente, el retiro del 10%. Somos la red Solo el Pueblo informa al pueblo y este fue nuestro noticiero semanal. No olvides seguir a las redes de los medios que participan e informarte con medios independientes y comunitarios. Nos vemos la próxima semana. Hoy agarro mi guitarra y no me vengan con cuento, porque vamos a exigir que nos den el 10%.